Entonces queremos hablar acerca de ser discípulos, pero también acerca de ese crecimiento, de esa madurez espiritual. Y es lo que acabamos de leer en el libro de Efesios capítulo 4, en el versículo 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué importante es que usted crezca, hermanos. Una vez que usted nace de nuevo en Cristo Jesús, no se puede quedar así como un bebé. Usted tiene que crecer, usted tiene que madurar. ¿Por qué es importante esa madurez? ¿Por qué es importante ese crecimiento? Ahí lo dice el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Hay personas que le hablan muy bonito, pero ahí le están metiendo levadura a la masa. Ahí le están metiendo la cizaña, ahí le están metiendo el veneno, la falsedad. Pero cuando usted tiene madurez espiritual, ya no va a ser como ese niño que es arrastrado por cualquier viento, sino que está firme sobre la roca. Amén. Recuerda aquella analogía que dijo el Señor Jesús, ¿verdad? El que escucha mi palabra y lo obedece es como aquel hombre que construyó su casa sobre la roca. Vendrán tempestades, vendrán vientos, ríos y no caerá, porque está cimentada en la roca, que en esa analogía significa la obediencia. Amén. Cuando hablamos del fundamento de la iglesia, la roca es Cristo. Pero en esa parábola que el Señor cuenta, está hablando acerca de la obediencia. Entonces, qué importante, hermanos, es ese crecimiento espiritual. Usted tiene que crecer, usted tiene que madurar, no se puede quedar como está. Lo primero que hacen los pediatras cuando usted lleva a un bebé es el peso y la talla, para ver si está creciendo, para saber si está bien de peso, o si no, hay un problema de salud. Porque los niños tienen que crecer, crecer, crecer y crecer hasta cierta edad. Entonces, quiero hablar acerca de eso, hermanos. Y voy a usar una símil que usó el Señor Jesús. Y póngale ahí como título: de niño a soldado. De niño a soldado. ¿Por qué? Es verdad que el Señor Jesús usa una comparación, una símil, que para entrar al reino de Dios, usted tiene que ser como un niño. Ojo, no dice tiene que ser un niño. Esa es una metáfora. Tiene que ser como un niño. Esa es una símil, una comparación. Mateo capítulo 18 está esa enseñanza de Jesús, esa analogía que Él nos da acerca de qué hacer para entrar al reino de los cielos. Mateo capítulo 18 dice desde el versículo 1: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Pero qué significa eso de volverse como niños? Ahí está la símil, no es una metáfora. Vuélvanse niños, esa sería una metáfora. ¿Sí? La metáfora es, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy la luz, yo soy la sal. Esa es una metáfora. Usted asegura ser a eso, ¿verdad? La símil es una comparación. Usted no tiene que volverse niño, ¿sí? Porque usted tiene que ser maduro en la fe. Por eso no se bautizan niños, porque ellos no saben lo que hacen. Usted tiene que volverse como niño, y el versículo 4 explica el sentido de esa comparación. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. La humildad de un niño, ¿sí? Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Si hay algo de hermoso que tienen los niños, es que son muy crédulos. Todo lo que usted le dice, ellos le creen hasta cierta edad. ¿Sí? Hoy nacen más sabidos, ¿verdad? Porque no le creen nada. A veces yo le digo algo a mi hija, dice: papi, pero es mentiroso. ¿Sí? Digo: no, yo no miento. ¿Sí? Entonces, ellos son muy crédulos. Si usted le hace una promesa, usted tiene que cumplirla, porque ellos no se olvidan. Y si usted le hace una amenaza, cúmplale también, porque si no empezarán a burlarse de usted.
Porque dirán, mi papá dice, pero no lo hace. Pero ellos son tan crédulos. Y por eso es que hay personas que le ofrecen un chupete, un caramelo y secuestran niños. Y todo lo que usted le dice, ellos lo creen como una verdad. Amén. Si yo empiezo a hablar de la palabra de Dios a un adulto, y aún más si es una persona con conocimiento, me va a decir, entonces tú eres calvinista. Tú dices que entonces Dios ya nos predestinó. Tú eres arminiano, entonces no crees en la predestinación. Tú eres arriano, no crees en... Y están dándole como que son dueños de la palabra de Dios a esos pensadores. Y usted no es ni calvinista, ni arriano, ni luterano, ni arminiano. Usted es de Cristo y usted tiene la palabra de Dios como la única regla de fe, práctica y conducta. Amén. Dijo el apóstol Pablo, yo también tengo el Espíritu Santo. No necesito a Calvino, a Arminio, a Arrio, a Lutero. No necesito a ningún pensador, ningún teólogo. Sí, hicieron un buen trabajo, nos dejaron buena enseñanza, pero eso es ayo hasta que usted llegue a Cristo. Usted tiene que ir a la sola Escritura. Un niño no está preguntando si eres católico, mormón, testigo de Jehová, adventista. Ellos creen lo que le digan, y por eso es que dice que si usted es así, va a ser arrastrado por todo viento de doctrina. Los niños no diferencian. Amén. Ayer mi hijo tomó unos zapatos rosados de su hermanita, que eran cuando era pequeña, y mi esposa decía, no, esa es de mujer. Yo decía, déjalo, él no diferencia los colores. Ya más grande, tendrá que diferenciar, esto es de varón, esto es de mujer. Y no es que estoy promoviendo la ideología de género, que el Señor reprenda esa obra del diablo. Pero le digo, déjalo, él no entiende del color rosado, él que entiende que sus zapatos le quedaron. Los niños son arrastrados por cualquier forma de pensamiento, por su inocencia. Amén. Y por eso el libro de Efesios dice que nosotros tenemos que crecer, que madurar hasta la estatura de Cristo Jesús, para no ser así, arrastrados por cualquier forma de pensamiento. ¿Sí? Tuvimos un problema en una iglesia bautista donde ellos son calvinistas y se separaron porque ellos creen en la predestinación. Ya no tienes que arrepentirte. Si Dios ya te predestinó, aunque rechaces a Cristo, tú vas al cielo. Y si Dios te predestinó para el infierno, aunque recibas a Cristo, vas al infierno. ¡Qué absurdo! Y se dividió esa iglesia por esa corriente de pensamiento. ¿Producto de qué? De la ignorancia y la inmadurez. Están llenos de conocimiento, de sabiduría terrenal, animal y diabólica, pero no están llenos del Espíritu Santo, que es el que nos enseña y nos recuerda todas las cosas. Pero no tienen la unción del Santo, que es la que nos enseña todas las cosas, como dice en Primera de Juan. El Espíritu Santo es nuestro maestro, no Arrio, no Calvino, no Arminio, no ningún otro pensador. Amén. Y nosotros no somos luteranos, por si acaso. Nosotros somos cristianos. La Biblia es nuestra única regla de fe, práctica y conducta. Y eso no lo inventó Lutero. Eso dice la palabra de Dios. Amén. Pedro dice que ninguna profecía de la Biblia es de interpretación privada, que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el Señor dice que tenemos que tener el corazón humilde y crédulo de un niño si queremos entrar al reino de los cielos. Pero no un corazón humilde y crédulo de que cualquier cosa me lo tomo como chupete, no. Acuérdense de los bereanos, todo lo que Pablo predicaba iban a la Escritura para ver si era cierto. Cuando la palabra de Dios habla a tu corazón, ahí necesitas tener el corazón humilde de un niño. Porque si la palabra de Dios te dice, tú eres chismoso, tú eres mentiroso, tú eres adúltero, tú eres fornicario, tienes que arrepentirte. Y usted hace como el gato cuando le echan agua, ¿verdad? Y se resiente. Entonces usted no tiene el corazón humilde de un niño y con esa actitud no va a entrar al reino de los cielos. Pero cuando usted se humilla ante la verdad de la palabra de Dios, entonces es cuando Cristo puede entrar en su corazón. Amén. Es lo que está enseñando aquí. Para entrar al reino de los cielos tienes que volverte como un niño. No un niño, como un niño, en el sentido de esa humildad, de esa credulidad, pero no a cualquier viento de doctrina, sino a la palabra de Dios, a Cristo Jesús. Amén. Y algo similar dice en Marcos capítulo 10. Vamos al libro de Marcos, en el capítulo 10.
versículo 13, dice: y le presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos le reprendían a los que los presentaban. Viendo Jesús se indignó y les dijo: dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Contaba una vez un predicador que un niño le dice a su mamá: mamá, ¿dónde va toda esa gente? ¿Dónde van esas personas? La mamá le dice: ellos van a recibir a Jesús. Y el niño empieza a cogerle de la mano a la mamá y a jalarle: mami, vamos nosotros también entonces. ¿Si ve la inocencia de ese niño? Él estaba diciendo: recibir a Jesús, yo también quiero, vamos, todos deberíamos pasar a recibir a Jesús. Ese niño no entendía por qué otros no pasaban, ni su mamá. ¿Sí? Muchos se avergüenzan de hacerlo. A muchos les daría vergüenza hacerlo, pasar al frente y decir: yo soy cristiano. Los niños no. Si tienen que cantar, si tienen que aplaudir, si tienen que testificar, ellos lo hacen, y lo hacen con pasión. Porque para ellos Jesús es lo mejor. Así como los niños que viven en la oscuridad, no hay nada mejor que Superman, que Spider-Man, que Santa Claus, y lo ven, lo creen como tan real, porque están en ignorancia y eso le enseñan sus padres. Pero así mismo los niños que conocen de Jesús, que usted le lleva a la escuela dominical, que aprenden la palabra de Dios, para ellos Jesús es lo mejor. ¿Y por qué no recibirlo en el corazón? Y no entienden por qué hay adultos que no lo quieren hacer. Por eso Jesús dice: de los que son como esos niños es el reino de los cielos. Si no reciben el reino de Dios como estos niños, no podrán entrar. ¿Amén, hermanos? Entonces, usted debe tener la humildad, la inocencia de un niño para recibir a Jesús en su corazón. Si usted lo recibe desde un corazón arrogante, se cree muy intelectual: yo soy PhD en teología, yo soy el sabiondo, he estado en los más grandes seminarios, yo soy esto, yo soy el otro, con toda esa intelectualidad, si se encuentra con Jesús, le va a decir lo mismo que a Nicodemo, un gran rabino: tienes que nacer de nuevo. Amén. Y nacer de nuevo implica volverse como niño. Amén. Volver a los pañales y al biberón. O sea, deja tu intelectualidad, deja tu arrogancia, deja tu orgullo, deja de envanecerte en tus razonamientos. Si hay algo de que te puedes jactar, dice el Señor, no es el rico en su riqueza, ni el fuerte en su fuerza, ni el sabio en su sabiduría, sino en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. Es de lo único que te puedes sentir orgulloso. Amén. Mientras quieras entender a Dios con un corazón arrogante, intelectual, tirado a la ciencia, no lo entenderás jamás. El apóstol Pablo dice: si quieres ser sabio, vuélvete ignorante. Pero ignorante significa, como él dijo: todas estas cosas lo he tomado por estiércol, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Ignorante, volverse ignorante significa: renuncio a todo el conocimiento, a la vana manera de vivir que he adquirido de mis padres en este mundo, para recibir el conocimiento de Cristo Jesús. Eso significa volverse ignorante. No ignorante en la palabra de Dios, no ignorante en la Escritura. Amén. Sino esa intelectualidad, ese orgullo, esa arrogancia de que yo soy muy profesional, tengo PhD, maestrías, ¿sí? Soy más terco que son. Queriendo ser sabios se volvieron necios, dice la palabra de Dios. Amén. Cuando tú te humillas como aquel niño, entonces, como él dice, ¿verdad?, vas a poder entrar al reino de los cielos. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Marcos 10, 15. Amén. Es más, Pedro también usa esa analogía en 1 de Pedro 2:22. Es una símil también en cuanto al hambre por la palabra de Dios. Pedro 2:22, por favor. Dice, bueno, tengo la cita equivocada. Dice: desead como niños, ¿verdad?, recién nacidos,
¿sí? La leche espiritual no adulterada. ¿Qué pasa con un niño cuando tiene hambre? ¿Puede esperar hasta el siguiente día? ¿Qué dice usted? No, ¿verdad? ¿Le puede decir espérate un ratito? ¿O mañana te caliento la leche? Primera de Pedro 2:2, hermano. Yo tengo un 2 de más. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué hace una mamá antes de darle leche a su niño, verdad? Esa leche que dan en la escuela sobre todo, ¿verdad? Sí, mi esposa la hierve para darle a los niños, porque a veces vienen dañadas. ¿Sí? Entonces usted no le da cualquier leche, mire que no está dañada, que no está cortada, que no está adulterada. Y aún más usted como adulto no se va a tomar una leche por tomar. Usted revisa que no esté caducado, que esté buena. Entonces, así también dice que nosotros tenemos que desear como niños la leche espiritual no adulterada. Cuando habla de desear como niños, es una comparación, una símil de el hambre que usted debe tener por la palabra de Dios, de la sed que usted debe tener por la palabra de Dios, de la importancia que usted le debe dar a su alimentación espiritual. Pero luego cuando hablamos de qué se va a alimentar, no es de cualquier leche, no es de cualquier viento de doctrina, es de leche no adulterada. Sería como decir pan sin levadura, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, amados hermanos, hay dos cosas importantes aquí. En cuanto al deseo por alimentarse, por madurar, por conocer de Dios, debe ser tan exagerado, tan imposible de dejarlo para otro momento como el hambre de un bebé. ¿Sí? Y de verdad que no dejan ni dormir. Aquí les da de comer y punto. Si no, la noche se hace larga. Ellos no se detienen, así les pongo la media en la boca, gritan más fuerte. Hermanos, yo con mi hija tenía las ojeras más grandes, que es así que me hizo ver estrellitas. Toda la noche lloraba y todo el día dormía, imagínense. Y ellos no se detienen hasta cuando están satisfechos, hasta cuando han comido, hasta saciarse. Por eso dice el salmista, como el ciervo clama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios del alma mía. Mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed del Dios vivo. Y aún Jesús dijo, bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia. Qué importante es entonces su crecimiento espiritual. Qué importante es entonces su alimentación espiritual. Hay algunos que podemos estar gordos físicamente, que ya no entramos por la puerta estrecha, pero espiritualmente estamos anoréxicos. Amén. Espiritualmente estamos como el compadre Calavera, ¿verdad? ¿Sí? Que ya da pena. Porque no nos alimentamos. Estamos al día con el fútbol, con las novelas, con cualquier otra cosa, pero no en cuanto a la palabra de Dios. Amén. No nos alimentamos con la palabra de Dios. Si usted deja de alimentar a un niño, ¿qué sucede? Se enferma. Se enferma. Amén. Dicen los médicos que el mejor alimento que le puede dar a un niño es la leche materna. Incluso ahí están los anticuerpos y todas las vacunas que se puedan inventar que van a fortalecer el sistema inmunológico de ese niño para el resto de su vida. Y que los niños que no han tomado leche materna por lo general son propensos a cantidades de enfermedades. Así también, hermano, si usted se está alimentando de cualquier información en internet, si usted se está alimentando de esos lobos disfrazados de oveja que hablan de humanismo, de filosofía, de motivación y de cuantas cosas, y que te dan tantos bonitos consejos, pero no trazan la escritura, usted está comiendo chatarra, usted está comiendo alimento basura, usted está comiendo levadura y no la verdadera masa. ¿Está conmigo, hermanos? Amén. Oiga, da gusto escuchar a esos predicadores. Qué lindos consejos que le dan. Qué motivadores que son. Pero es pensamiento de hombre. No trazan la escritura. No trazan un texto bíblico. Pero hablan bonito. ¿Qué están dándole? El otro día llamaron la atención en la escuela de mi niña que no iban a dejar entrar a los niños que en su lonchera llevan comida chatarra. Tenían que llevar buen alimento y hasta le mandaron para cada día ahí el menú, lo que usted tenía que mandar a sus niños.
así también lo importante es el alimento espiritual. ¿Amén, hermanos? Entonces, así como un niño desea crecer, alimentarse, usted tiene que hacer lo mismo. No dice que usted tiene que ser un niño, sino que así como aquel niño. Pero también cuando dice la leche no adulterada, significa que usted tiene que tener la madurez, la inteligencia, la prudencia para revisar la leche, que no esté adulterada. Y eso un niño no lo hace. Eso lo hace una persona madura. Amén. El hambre por la palabra compara a ese niño hambriento. Pero el alimento que usted toma tiene que ser maduro en ver qué está usted recibiendo, de qué se está alimentando. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 13. Dice algo importante, que no tenemos que quedarnos como niños entonces, sino crecer, madurar, ser humildes, sí, como niños, para entrar al reino de Dios. Pero una vez que ya entra, ¿qué tiene que hacer? Crecer. Amados hermanos, el niño, cuando está en el vientre de la mamá, es la ciencia y la tecnología de Dios. Es como una gelatina. De tal manera que sale por ahí, por el canal, ¿verdad? Por el conducto bueno, ya se me fue el nombre científico, ¿sí? Tiene un nombre técnico, ¿no? Aureola. No, tiene otro nombre. Bueno, pero sale como una gelatina tan blando, ¿sí? Pero una vez que tiene contacto con el oxígeno, todo su cuerpo se endurece. Así como la sangre que se coagula, ¿verdad? Y se endurece. Y ahora van a endurecerse sus huesos. Amados hermanos, así también usted, para entrar al reino de los cielos, tiene que ser como ese niño, tan blando, tan suave. Pero una vez que ya entró, ahora tiene que fortalecerse y crecer y madurar. No puede quedarse como bebé toda la vida. Fuera bonito, ¿no? Y digo, ¿por qué mi hija está creciendo? No quiero que crezca. Y empiezo a cantar, por favor, no crezcas más. Ya la veo grande y empiezo a preocuparme, ¿sí? Pero tienen que crecer. Y si dejan de crecer, están enfermos. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 11? Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Imagínese que usted siga chupándose el dedo, ¿verdad? O siga teniendo con pañales, o que quiera que la mamá todavía le dé chichi, como hace mi Juanito a veces, ¿no? ¿Sí? Imagínese. Entonces, ¿cómo sería la cosa? Volviendo a Efesios, ahí está el peligro. Usted sería arrastrado por todo viento de doctrina. Ese es el problema. Amén. Pablo dice, cuando era niño, hablaba como niño. Mamá, ¿verdad? ¿Sí? Pensaba como niño. ¿Sí? Ese Juanito ve una cucaracha muerta y ya que le pisa, pero pisa los lados. Digo, ya está muerta y él sigue ahí. ¿Sí? Yo me decía, ay, pero qué tonto que hace eso, ¿verdad? Es un niño, piensa como niño. Y todos hicimos eso. Y a veces los adultos no pensamos como ellos y a veces podemos ahí sí encaminarlos mal y hasta tratarlos mal. No, los niños no son tontos, son inocentes. Pero ellos son muy inteligentes. Y hacen cosas que son inocentes, que para nosotros los tirados sabidos ya es algo tonto, pero no es algo tonto. Y nosotros a veces fuimos peor. Como me dijo una vez mi hermano de crianza. Digo, esa niña es muy llorona, ya no sé qué hacer. Y él me dijo, tú fueras peor. Y yo, él me cambió los pañales. ¿Qué más podía decir? Tú fuiste peor, dice tú, y se fue de largo. Y me decía chiquito. Nunca más me quejé de los lloriqueos de mi hija. Así que no juzgue a un niño. Yo juzgaba como niño, dice. Pensaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Sabe por qué algunos siguen siendo niños y no son hombres? Por culpa de los papás. Cuando eran niños te daban de comer en la boca, ahora tienes que comer solo. Cuando eras niño te lavaban los platos, ahora tú lavas tus platos. Cuando eras niño te lavaban tu ropa, ahora tú tienes que lavar tu ropa. Así me enseñaron a mí y doy gracias a Dios por ello. Cuando era niño me planchaba mi ropa, ahora tú planchas tu ropa.
no tienes empleados en casa, simplemente no tenías las facultades para hacer eso, ahora ya la tienes, porque para otras cosas sí, ¿verdad? Enséñale a ser hombre, enséñale, en caso de la mujer, a ser madura, enséñale a ser esa mujer virtuosa, no una persona que es inútil, que se le queme el agua, como que dicen nuestros abuelos, ¿verdad? Que no sabe poner un botón, decían. No, hermano, tienes que aprender a crecer, a madurar y a hacer de todo. Y espiritualmente lo mismo. Cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Que me miraba mal, ya me resentía. Que jugaba la selección, ya no venía a la iglesia. Que cualquier cosa, y actuaba como niño. Ahora tienes que actuar como un siervo del Señor, como una sierva del Señor, como un soldado de Jesucristo. Del niño a soldado. Amén. Ahora que cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y ahí está el problema que encontró Pablo en la iglesia. Miren 1 Corintios capítulo 3, cómo eran los corintios. 1 Corintios capítulo 3, ¿cuánto estamos aprendiendo? Versículo 1. 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, o sea, a maduros, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Imagínense, está diciendo a los corintios que hablaban en lenguas, que profetizaban, que se creían la mamá Tarzán de los espirituales. Y Pablo le dice, pero ustedes son carnales. ¿Sí? Porque él está hablando que hay el hombre natural, ¿sí? Y el hombre espiritual. El hombre natural es el que no ha nacido de nuevo, el hombre espiritual es el que ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo, pero también hay el hombre carnal, ese cristiano que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, pero no ha madurado en la fe. Y por eso dice, yo no les puedo hablar a ustedes como maduros, como espirituales, sino como a carnales. No es que eran mexicanos, habla carnal, dice, ¿verdad? ¿Sí? Como a niños en Cristo. Les di biberón y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Mire, qué tremendo problema que tenían los corintios. No habían madurado en la fe. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, aquí no hay eso, ¿verdad? Contiendas, disensiones, no sois carnales y andan como simples seres humanos, no personas espirituales. Qué tremendo, hermano, el problema que tenía la iglesia de Corinto. No habían madurado en la fe, eran como niños, había que darles leche. No se les podía hablar de cosas más fuertes, más profundas de la palabra, porque no estaban en condiciones de asimilarlo por su inmadurez espiritual. Amén. ¿Está conmigo? Algo parecido dice el libro de Hebreos capítulo 5. En el libro de Hebreos dice algo muy parecido. Hebreos capítulo 5. Desde el versículo 11. Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, ¿cuántos años tiene usted aquí en la iglesia? Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de biberón y no de alimento sólido. Y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es, ¿qué cosa? Niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. Para los que por el uso, por el ejercitamiento, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Miren qué problema que tenían los hebreos. Debiendo ser ya maestros, son niños. Yo estudié 4 años en el seminario. ¿Cuántos años tengo en esta iglesia? ¿Quién se acuerda? Voy a cumplir 9 años. ¿Sí? Yo estudié 4, usted va estudiando 9, porque yo le doy, usted lo puede juzgar lo que yo enseño aquí, doctrina, y profunda doctrina. Así que todo lo que aprendí en el seminario usted ya lo sabe, lo he vaciado en ustedes.
Pero a veces aún somos niños y no hemos aprendido nada. Debiendo ser ya maestros, a veces necesitamos leche. Porque una persona que alguien le mira mal y se resiente, es un niño. Al niño usted golpea algo duro, llora. ¿Sí o no? Hágale una mueca fea, ¿qué hace el bebé? Llora. Debiendo ser ya maestros, somos bebés. ¿Dónde está entonces todo lo que hemos escuchado? ¿Qué decían los abuelos? ¿Entró por aquí? No hemos retenido la palabra de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, no me he eximido de enseñarles todo. No me he negado de día y de noche con lágrimas, dice, de enseñarles todo. Pero debiendo ser maestros, siguen siendo bebés. Eso no tiene que pasar, hermanos. Necesitamos madurar, necesitamos crecer. Es verdad, para entrar al reino de los cielos tienes que tener la humildad, la inocencia de un niño. Pero una vez que entras al reino de los cielos, tienes que crecer, tienes que madurar, tienes que llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Denle un aplauso a Él. Aleluya. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Amén. Aquí tenemos dos clases de creyentes entonces: el que toma leche y el que ya come vianda. Ahora, ¿qué hay que hacer con los que toman leche? ¿Discriminarlos? Romanos 14 nos da un buen consejo, que no podríamos dejarlo aparte en cuanto a eso. Porque si no vamos a empezar a decir, este hermano está tomando leche todavía. Entonces se chupa el dedo, dice Agu. Romanos 14. ¿Ya lo encontró? Amén. Versículo 1. Reciban al débil en la fe, el nuevo creyente, pero no para contender sobre opiniones. Aquila y Priscila no contendieron con Apolo, sino le encaminaron en la verdad. ¿Sí? Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come ¿qué cosa? Papilla, ¿verdad? Legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor esté en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Aleluya. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come, yo no como, ¿cómo es? Caldo de tubo, ¿verdad? ¿Sí? Porque tiene sangre, dicen algunos. Si tu hermanito come, déjalo, ¿verdad? Y el que no come para el Señor no come y da gracias. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Verdad? Querido, el versículo 13 dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión al hermano. Amén. Entonces, no tengo que juzgar al hermano que todavía toma leche, que todavía toma papilla, que todavía come legumbres, si yo ya como parrillada. Sí, guatita, ¿verdad? Caldo de tubo, caldo de bola. Usted ya come consistente, gloria a Dios, póngalo en práctica. Pero no juzgue al que es débil en la fe, al nuevo creyente, sino más bien instrúyalo, enséñele, comparta sus conocimientos, comparta sus experiencias. ¿Está conmigo? Por eso, volviendo a Efesios 4, qué importante es el versículo 14, para que ya no seáis niños fluctuantes. Ahora que soy hombre, dejélo de niño, dice el apóstol Pablo, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ahí está el problema. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. 3 palabras importantes: estratagema, astucia, artimaña, todo lo que hacen para engañar. Usan la psicología. Ahora ya no hay pastores, ahora hay coach, entrenadores, motivadores. ¿Sí?
Ya incluso ya lo de apóstol y profeta está pasando de moda. Ahora soy coach. Y están recibiendo entrenamientos para ser coach. El único entrenamiento para ser coach es que hagas un ayuno de 40 días ahí de rodillas. Amén. Para que te use el Espíritu Santo. Pero están aprendiendo la ciencia de este mundo que es terrenal, animal y diabólica. Amén. Los apóstoles del Señor no estudiaron eso, no eran motivadores. Ellos fueron a predicar: arrepiéntanse, crean en el Evangelio. Aleluya. Qué importante es eso. 1 Corintios 14:20 nos da un buen consejo, hermanos. 1 Corintios capítulo 14. ¿Qué dice ahí? ¿Ya la encontró? 14. Versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino seáis niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Creo que ese versículo concluye todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sean niños en la malicia, pero ahí sí nos faltan, ya nos salen alas, ¿verdad? Para las cosas malas sí volamos. ¿Sí? Enseguida la mente vuela, ¿verdad? Sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Necesitas madurar, necesitas crecer en el conocimiento y en la gracia de Dios. Tienes que crecer espiritualmente. No te puedes quedar como un bebé, vas a ser arrastrado por todo viento de doctrina. Amén. Qué importante es eso, hermanos. No se olvide 1 Corintios 14:20 entonces. No sea niño en su modo de pensar, sino en la malicia, y maduro en su forma, en su modo de pensar. Amén. Ahora sí vamos a 2 Timoteo capítulo 2. ¿Qué tiene que ser entonces si no va a ser un niño? Pablo utiliza una metáfora muy linda. Una símil, perdón. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Para entrar al reino de los cielos tienes que volverte como un niño, inocente, humilde, crédulo en Cristo, no en cualquier cosa. Pero una vez que entras al reino de los cielos, tienes que saber que el reino de los cielos sufre violencia, que el reino de los cielos está en guerra, y un niño en una guerra, ¿qué es? Es una víctima fatal. Amén. Es una presa fácil. Pero un soldado, y más si es de fuerzas especiales, ¿qué es en una guerra? Es peligroso para el enemigo. Amén. Usted ya no se tiene que ver como un niño inmaduro en la fe, sino como un soldado de fuerzas especiales, como un soldado entrenado que sabe manejar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo usa también esta analogía del soldado para describir el cumplimiento de su tarea en 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, un soldado. He acabado la carrera, un atleta. He guardado la fe, un custodio. Amén. He peleado la buena batalla. Por eso le dice a Timoteo: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esto no es pare de sufrir, hermanos míos. Esto es: empieza a sufrir por causa del reino de Dios. Toma tu cruz y sígueme. Si a mí me han aborrecido, ustedes los van a aborrecer. Por causa de mi nombre los perseguirán. Incluso pensarán que están sirviendo a Dios al matarlos. Todo eso dijo Jesús. El momento que entras al reino de los cielos, si eres un bebé, Satanás te va a zarandear como trigo en un arnés, como le dijo el Señor que quería hacer con Pedro. Amén.
Satanás va a arrastrarte con cualquier viento de doctrina si tú sigues siendo un bebé. Tienes que crecer y entrenarte en la palabra de Dios para ser un buen soldado de Jesucristo. Un excelente es la palabra ahí, kalos, istatriote, un excelente soldado, un soldado de fuerzas especiales, no cualquier soldado raso. Entonces, de niño a soldado, eso tiene que ver con el crecimiento, con la madurez espiritual. Tú tienes que ser un niño en Cristo al venir a los pies del Señor, pero tienes que crecer y apresuradamente, y tienes que madurar apresuradamente hasta llegar a ser un soldado, porque el reino de los cielos sufre violencia. Porque estamos en una guerra espiritual y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ¿quién? Contra huestes espirituales de maldad. Y necesitas estar con la armadura de Dios, y necesitas saber esgrimir, saber usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Entonces, tenemos una símil, ser como soldado, de niño a soldado. Pero hay una metáfora también que me gusta. Y el Señor habla de sus discípulos como ovejas. Juan capítulo 10. Ahí encontramos esta metáfora. Sí, esta sí es una metáfora. Juan capítulo 10. ¿Ya lo tienen? Amén. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Se acuerdan las vírgenes que se quedaron fuera de las bodas? Le dijo, no las conozco. O también cuando dice, Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, dice, yo nunca te conocí. O sea, nunca fue oveja de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántos escuchan la voz del Señor? Y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. La seguridad de la salvación si eres una oveja de Jesucristo. Amén. Y nadie las arrebatará de mi mano. Oye, ese hermano se perdió la salvación. O sea que Jesús es débil, y le arrebataron de las manos de Jesús. Imposible. Simplemente nunca fue oveja. Nunca fue conocido. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Señor nos llama sus ovejas, y Él es el buen pastor. Ahí mismo en Juan 10, el 14, dice, yo soy el buen pastor. Y nuevamente dice, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Cuántos conocen a Jesús? Amén. Por eso está aquí usted esta mañana, si no estuviera frente a un televisor. Amén. ¿Cuántos conocen a los jugadores de la selección? Se sabe el nombre de toditos. Pero ¿cuántos conocen a Cristo? Por eso estamos aquí esta mañana. ¿Sí? Porque seguimos al buen pastor. Mis ovejas me siguen. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de ese redil, los gentiles. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño, ya no gentiles ni judíos, sino la iglesia, y un pastor, Jesucristo, el príncipe de los pastores. ¿Cuándo le doy un aplauso a Él? Gloria a Dios. Hermanos, qué hermoso ser oveja de Jesucristo. Qué hermosa metáfora, qué comparación tan linda, qué analogía tan hermosa. Ser oveja de Jesús. Y cuando vemos el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. David se pone como ovejita del Señor. Pero amados hermanos, hay un problema. Y el Señor dijo, yo los mando como ovejas en medio de lobos. Sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En una jauría de lobos, si aparece una oveja, es presa fácil, es comida. Por lo tanto, usted como oveja, hermanos, usted tiene que ser oveja a los pies de Jesús. Usted tiene que ser una oveja para Jesús. Pero para el mundo, ¿qué tenemos que ser? Pero para nuestros enemigos espirituales, si usted es oveja, usted es descarnada.
Y es ahí donde el Señor nos da una nueva naturaleza a las ovejas. Y me encanta Zacarías capítulo 10, versículo 3. Busquen. ¿En qué son transformadas las ovejas? No en débiles ante una jauría de lobos, sino en algo más especial. Zacarías capítulo 10, versículo 3. Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes, hablando de los líderes y sacerdotes israelitas. Zacarías 10:3. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá. ¿Qué más dice? Aleluya. El rebaño de ovejas, a esa oveja, ¿en qué lo transforma el Señor? En un caballo de guerra. Si usted va a la guerra, ¿qué llevaría? ¿Una oveja o un caballo? ¿La oveja de qué serviría en el campo de batalla? ¿Y el caballo? Para pelear. A los pies de Cristo usted siempre tiene que ser una oveja. Pero ante las huestes espirituales de maldad, usted no puede ser oveja. Usted tiene que ser un corcel de guerra, un caballo de honor para la guerra. Amén. Dice que cuando Cristo venga, viene con todos sus santos, con la iglesia. Y es interesante que en Apocalipsis capítulo 19, el Señor viene y sabe, decía la cultura que si un rey venía montado en una mula, era símbolo de paz. Jesús entró a Jerusalén montado ¿en qué? En una mula, ¿verdad? Pero cuando un rey venía en un caballo, era declaración de guerra. Y miren lo que dice el libro de Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, ni él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Amados hermanos, Jesús no va a venir en las nubes en un caballo. Todo esto es simbólico. No lo puede tomar literal. Pero así como simbólicamente el Señor transforma el rebaño de ovejas en caballos de guerra, dice que Cristo viene con su iglesia. Y yo podría decir que esto podría significar eso. Ese caballo blanco es la iglesia, hermanos. Amén. Porque Él va a transformar el rebaño de ovejas en corcel de guerra, en caballo de honor para la guerra. Pero esto en nuestra vida práctica, hermanos, a los pies de Cristo usted tiene que ser una oveja, pero tiene que crecer, tiene que madurar para ser un caballo de guerra. Amén. Job describe el caballo de guerra, dice que no tiene miedo a las voces ni a las trompetas, y que se lanza contra las lanzas y las jabalinas del enemigo. Se lanza feroz, haciendo, dice, polvo en la tierra, y se lanza contra el enemigo. Eso es un caballo de guerra. Amén. Si usted es una oveja, ve el lobo y ¿qué hace? Sale corriendo, ¿verdad? Pero ¿qué hace un caballo cuando ve un lobo? Una patada en el hocico y ahí lo deja muerto. ¿Sí o no? He visto películas cómo pelean con los lobos los caballos. Los lobos no los atacan. ¿Sí? Y por último, si el caballo no puede contra ellos, corre y el lobo no lo alcanza. ¿Sí? Eso tenemos que hacer, hermanos. Corceles de guerra. Eso significa que usted tiene que madurar, usted tiene que crecer. Usted no se puede quedar como un niño recién nacido en la fe. Tiene que madurar, tiene que crecer. Usted no se puede quedar como una oveja pequeñita ante el mundo, ante las huestes espirituales de maldad, ante un reino que sufre violencia. Usted tiene que ser violento, como dijo Jesús. Los violentos lo arrebatan. Amén.
Y al decir violentos, hay que recordar que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Usted no va a ser violento contra las personas, sino contra las huestes espirituales de maldad. Amén. Denle un aplauso al Señor. Hermanos, el enfoque del crecimiento espiritual está aquí. De niño, de bebé a soldado, de oveja a corcel de guerra. Porque el reino de los cielos sufre violencia. Usted tiene que crecer, usted tiene que madurar. Usted tiene que aprender la palabra de Dios, usted tiene que practicar la palabra de Dios, usted tiene que enseñar la palabra de Dios. No se puede quedar en la leche, usted tiene que ir al alimento sólido. Ya no puede seguir haciendo las cosas que hace un niño, tiene que volverse un hombre. Le dice David a Salomón: Dios te ha elegido para que seas el rey, te he dejado todo esto preparado, ahora sé hombre y párate firme. Le dice David a Salomón: sé hombre y toma adelante el reino. Y el Señor nos dice lo mismo en esta mañana. Tenemos que dejar las cosas inmaduras y es tiempo de madurar. Y hay que dejar el resentimiento, el enojo, el chisme, todas esas cosas que dividen a la iglesia. Hay que dejar un día voy a donde los Jesús solo, otro día voy donde los adventistas, otro día voy donde los católicos, y andan personas así arrastrados como hoja en el viento. Usted necesita estar cimentado y firme en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor.